parte de virtualización, este es un tema muy importante. No, hay solo en México. Porque básicamente la virtualización es hoy en día la tendencia que hay de infraestructura, ya es tener infraestructura como software. Entonces, ¿cómo nos podemos integrar con esa infraestructura? Es a través de toda la plataforma de virtualización que maneja Checkpoint. Como sabemos, hoy en día existen nubes privadas, nubes públicas, que es por ejemplo Amazon, Microsoft, nubes privadas que son centros de datos, y bueno, también tenemos esta infraestructura, por ejemplo, de VMware, que básicamente son nubes en donde está todo definido por software, esta parte de ese. ¿Cómo luce un data center o cómo luce un data center? Bueno, básicamente tenemos una serie de servidores, están conectados a través de un switch, top of a rack, y bueno, un firewall. Este es el método antiguo, el método más común de cómo se desarrollaban los esquemas de virtualización o los esquemas de centro de datos. Pero todo esto ha venido cambiado. ¿Por qué? Porque básicamente ya manejamos sistemas virtuales, redes virtuales, y cómo podemos ir protegiendo esa parte dinámica de la red. Imaginemos, por ejemplo, que ahorita tenemos un grupo de servidores, que los rositas y los más rositas son servidores que pertenecen a otros usuarios o a otras empresas. ¿Cómo podemos interconectar todo eso de forma dinámica? Son redes en donde están cambiando dinámicamente, donde pueden prender un servidor al día de mañana en otro rack, o bueno, básicamente es una nube que no conocemos. También tenemos, por ejemplo, la parte de balanceo de cargas, la parte de firewalls virtuales, donde por ejemplo cada esquema, cada tráfico no está bien definido su flujo, sino se va definiendo conforme el usuario vaya requiriendo. Es por ejemplo mucho de lo que pasa en Amazon. Nosotros cuando vamos y queremos comprar infraestructura en Amazon nos van pidiendo, oye, ¿qué tipo de servidor vas a querer? ¿Cuántos servidores vas a querer? Van a ir con un balanceo de cargas. Entonces toda esa infraestructura se maneja de forma dinámica, no está definida desde un principio. Entonces, ¿cómo podemos proteger ese tipo de infraestructura? Pues bueno, básicamente a través de las soluciones de vSec de Checkpoint. También otro punto importante, no sé si conozcan la parte, pero básicamente como se maneja el flujo de datos hoy en día en centro de datos es a través de, es un flujo de datos de este a oeste. ¿Qué significa esto? Básicamente el flujo de datos no pasa a través de un firewall, o sea, se queda en los switches. ¿Por qué? Como sabemos, básicamente una red, como trabaja hoy en día una red de usuarios, tenemos usuarios que están en la capa más baja, tenemos los switches de agregación y los firewalls. Entonces todos los usuarios pues, quieren salir a internet y van y buscan los recursos de internet. En los centros de datos es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro firewall, tenemos nuestros switches de centro de datos y tenemos nuestros servidores, pero la comunicación se da entre servidores. Entonces, ¿qué pasa? El tráfico rebota entre servidores. Si un servidor de web servers quiere ir a un servidor de base de datos, pasa por el switch y regresa al servidor de base de datos. Nunca pasa por el firewall. Entonces, ese tipo de protección, ¿cómo podemos brindar protección a ese tipo de tráfico que va de este a oeste? Se vuelve algo muy complejo. Y es el reto que tenemos hoy en día. Imagínense también, como sabemos, el tráfico está pasando de este a oeste. ¿Qué pasa también con las amenazas? Donde, por ejemplo, no tenemos un firewall definido en esa red. Pues básicamente pueden brincar de un servidor a otro de forma dinámica. No hay protección, el flujo de datos así lo permite. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que hacer es integrar una protección dinámica. Y bueno, eso se vuelve más complejo cuando, por ejemplo, tenemos centros de datos que están localizados en distintas partes de la República. Imagínense que tenemos un cliente que tiene su centro de datos en la Ciudad de México y por motivos de, no sé, de alguna falla, se tiene que prender toda la infraestructura de datos en Monterrey. Todos los servidores cambian de forma dinámica a través de tecnologías de virtualización. Entonces ya no tenemos localizada la infraestructura en la Ciudad de México, sino ahora en Monterrey, que es el famoso DRP, Data Recovery Plan. Y bueno, también cómo podemos definir políticas de seguridad acorde a estos mecanismos dinámicos de los que les he venido platicando. Para eso tenemos la solución de la nube vSec de Checkpoint. ¿Cómo está compuesto vSec? Tenemos un vSec Controller, que es el que se habla con, por ejemplo, con los esquemas de nubes dinámicas, como podría ser VMware, Amazon, Microsoft Azure, Cisco y OpenStack. Es lo que les comentaba de SDN. ¿Alguien conoce SDN? Software Defined Network. Bueno, hoy en día es la tendencia de comunicación. ¿Qué es lo que hace SDN? Es como hoy en día trabajan las redes, es todo lo que se configura en los switches.
¿Qué pasa? Tú como administrador entras a un switch y configuras todo lo que vas a querer, la conectividad con tus ruteadores. SDN le quita toda la inteligencia a la red y la mete en una consola centralizada. Imagínense que ahora ya los switches ya nada más sirven para proveer puertos y toda la inteligencia la tenemos en aplicaciones dentro de una consola centralizada. Entonces, cuando alguien quiere usar un switch SDN, se comunica con el switch le manda la información a la controladora y la controladora define si va a dejar pasar o no el tráfico o cómo se quiere comunicar el tráfico. Es lo mismo aquí. Como saben, VMware, básicamente nosotros creamos máquinas virtuales, switches virtuales, y bueno, esos switches virtuales dan conectividad a nuestras máquinas virtuales. ¿Cómo podemos proteger ese tráfico que va de una máquina A a una máquina B? ¿Qué pasa con un switch virtual? A través de VSEC. VSEC es un esquema que lo que hace es comunicarse con VMware o con OpenStack para definir cómo va a ser el flujo de tráfico y definir cuándo se va a prender un servidor y en qué localidad se va a prender ese servidor. Los productos que se integran básicamente es las nubes privadas con NSX de VMware y Cisco ASIC. Los centros de datos virtuales con OpenStack y bueno, VSEC Virtual Edition. Y las nubes públicas de Infrastructure as a Service con Amazon, Azure y vCloud Air. Entonces, cubrimos todo el panorama de virtualización que existe hoy en día. Las versiones que manejamos, básicamente manejamos VMware SX, Hyper-V, KVM, Xen todavía está en roadmap, va a venir, aparte de NSX, OpenStack, la parte de Cisco y la parte de Amazon y Azure. Dentro de todas esas plataformas podemos integrar la solución de virtualización de Checkpoint. ¿Cómo integramos esta infraestructura en esquemas virtualizados? Pues básicamente tenemos que tener un controlador. Este controlador lo que va a hacer es conectarse con toda la infraestructura dinámica o la red definida por software de NSX, de VMware o de OpenStack para poder en cualquier momento que la red se defina a través de estas plataformas, pues VSEC ya conozca cómo va a ir el flujo de tráfico y puede generar firewalls dinámicamente de forma básicamente para proteger los segmentos de red que se crean dinámicamente. ¿Cómo protegemos el perímetro de la nube? Pues básicamente podemos poner un firewall de forma externa, ya protegemos lo que sería la entrada del tráfico y como sabemos que el tráfico va de este a oeste, pues básicamente conectamos el VSEC a lo que sería la parte de los entornos de SDN y generamos firewalls virtuales de forma dinámica. Como podemos ver aquí, las reglas de firewall que se definen son a través de no ya no objetos de Checkpoint, sino a través de objetos de NSX o de vCenter de VMware. Podemos ver aquí un grupo creado con NSX que sería, por ejemplo, servidores web y las bases de datos que estén alojadas en el esquema del vCenter. De esa manera, todo el tráfico que pase entre esas dos tecnologías van analizadas de forma dinámica con un firewall virtual. Y bueno, tenemos nuestro orquestador que lo que hace es básicamente proveer los recursos de forma dinámica, saber en dónde va el tráfico, hacia dónde va el tráfico. Y bueno, por ejemplo, en el caso de DRPs, pues básicamente si tú tienes un esquema de virtualizar un área geográfica, la puedes pasar a otra sin ningún problema. El orquestador lo que hace es decir en dónde tienen que ir los equipos de forma dinámica. ¿Cuáles son los elementos de VSEC? Tenemos el VSEC Firewall, que es el encargado de hacer todas las políticas de seguridad, que es el Security Gateway, y la parte del controlador. Podemos ver cómo de forma dinámica aquí tenemos dos segmentos de red que están, por ejemplo, creados con VMware, donde básicamente decimos, oye, ¿sabes qué? Vamos a generar un esquema legal y un esquema de partners, pero que no se pueden comunicar entre ellos. ¿Por qué? Porque básicamente es la seguridad que queremos dar a nuestra red. Entonces instalamos un firewall virtual con VSEC. Entonces cuando se crea este esquema legal, una vez que este esquema legal ha sido creado, pues bueno, prendemos la máquina virtual para que podamos proteger todo el tráfico que pase. Entonces si provee una amenaza, esta es filtrada y bueno, como tenemos el esquema podemos soportar firewall, antivirus, anti-spam, control de aplicaciones, antibot y IPS. Es como un firewall físico, lo estamos llegando a un esquema virtual.
también cómo se comporta el BSEC. Pues tenemos el BSEC Controller, pero adicional a esto tenemos el Smart Center Server y nuestro Firewall de Checkpoint. Es la arquitectura que tenemos que tener en mente. La parte de la nube, como saben, bueno, tenemos nubes dinámicas, nubes públicas, que es por ejemplo Microsoft Azure, nubes privadas, que es Amazon, y bueno, nos podemos integrar a estas plataformas. ¿Qué ventajas tienen? Ahí tenemos muchas ventajas porque tenemos esquemas de Pay as you grow o trae tu propia licencia. ¿Qué significa Pay as you grow? Que conforme vas creciendo tu infraestructura, vas pagando por ese crecimiento. ¿Qué ventaja nos da? Pues bueno, podemos empezar con firewalls muy chicos. Quizás si tenemos un cliente que no ha definido bien su red, lo que podemos hacer es, oye, ¿cuántos servidores vas a tener? ¿Cuánto ancho de banda vas a manejar? No, pues sabes que no conozco mucho de mi tráfico, podemos empezar con un firewall y con 3 servidores. Pero ¿qué pasa si al día siguiente llega y nos dice, sabes qué? No va a ser con 3 servidores, ahora va a ser con 20. Entonces, de forma dinámica, Azure o Amazon lo que nos permite es generar nuevos firewalls de forma dinámica, por así decirlo, y crecerlos conforme el cliente vaya requiriendo. También el esquema de pago, pues básicamente es muy flexible porque tú vas pagando conforme a lo que vas usando. ¿Puede crecer o decrecer o solamente crecer? No, de hecho puedes crecer y decrecer. Vamos a ver un esquema. Yo de hecho tengo una plataforma de Azure, les puedo mostrar. Si el internet coopera. Si el internet coopera, claro. Para que vean cómo puede crecer una plataforma. ¿Y el licenciamiento Bring Your? El licenciamiento es Bring Your Own License. Por ejemplo, si ya conoces que la infraestructura no va a cambiar, puedes comprar una licencia de Checkpoint y bueno, ya básicamente el firewall ya está saldado. O si no conoces, puedes usar Pay as you grow. ¿Y los que ya traen físico y quieren migrar? Con la licencia. Okay. Nada más creas la instancia y licencias el equipo con la licencia. O sea, si tú ya compraste un firewall físico y compraste su licencia, te puedes llevar la licencia a la nube. Para otros servers en ese caso. No, esa licencia es muy parecida. O sea, esa licencia la puedes tomar y la puedes meter en una máquina virtual de Azure. O sea, ya están en esos esquemas locos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar cómo es el portal de Azure, cómo puedo generar un nuevo firewall y cómo lo puedo crecer o decrecer. Entonces la idea es que lleven, por ejemplo, este esquema de negocio a sus clientes para que le pueda ofertar de forma dinámica. O sea, tú puedes empezar quizás con un firewall muy pequeño e irlo creciendo como te vaya requiriendo el negocio. A ver si esa es otra nube. Esta es la nube de Microsoft Azure. Como pueden ver, aquí tenemos la parte superior. Tenemos todos los centros de datos. Cuando están en verde significa que están operando de forma correcta. Otra ventaja que tenemos también de esta solución es que tú te puedes integrar con esquemas de DRP dentro de Microsoft Azure. Es decir, les han llegado contratos donde les piden, oye, ¿sabes qué? Necesito un contrato en 99.999% arriba en la red. Y bueno, muchas veces nosotros no tenemos esa infraestructura para lograr llegar a esos esquemas de alta disponibilidad. Entonces podemos migrar todo a la nube y que Microsoft Azure se haga cargo de ese SLA. Por ejemplo, yo aquí voy a generar un nuevo recurso, una nueva máquina virtual.
tenemos los dos esquemas que les comentaba, Bring Your Own License o Pay As You Grow. Entonces escoger esta, que básicamente me va a dar 15 días de firewall gratuito, que es igual que tener un firewall físico. Ponme la configuración básica, pon el nombre del recurso, que va a ser el nombre con el que voy a... Ahora bien, una pregunta, esas plantillas de Checkpoint, ¿tú las tiene la nube de Azure o, Sí. o tú las cargaste, las recargas como No, Firewall? viene en la nube de Azure. De hecho, hasta podrías tú generar plantillas Plantillas, ajá. y bajar y subirlas en nube. Subirlas. Algo. Y aquí viene, si se dan cuenta, viene escoge el tamaño. Yo aquí para empezar le voy a dar 2 cores, pero podría empezar con 4 cores. Más adelante, cuando se crea la máquina, te da más opciones de sizing. Y de esa manera pues, puedes generar un firewall dinámico. Puedes ser un firewall o muy bajo en performance, que te cueste muy poco, y conforme tu cliente vaya creciendo, puedes ir metiendo más recursos. Esa configuración, la básica que pusiste, que no moviste nada. A mí me cuesta, digo, ahorita yo tengo todavía un esquema gratis de Azure, que básicamente a mí no me cobran nada, porque todavía tengo puntos. Sí, $100 al mes. No, pero mi pregunta no era el dinero, digo, eso lo puedo ir con mi Azure y también lo checo. Me refiero a performance. Eso que creaste, ¿para cuánto me sirve? Son aproximadamente, la máquina más pequeña te da 100 megas, pero puede ir creciendo conforme el número de procesadores. Si no me acuerdo bien, la instancia que tiene 4 procesadores te da alrededor de 200 megas, pero con todos los blades encendidos. Usted se refería al throughput de desempeño del firewall, ¿no? Sí. ¿Throughput real o throughput estimado? No es throughput real, pero con todas las funcionalidades. O sea, por lo regular no requerimos tanto en la nube, o sea, con tener un firewall pequeño para que te proteja con IPS, Lo básico. lo básico, pues está muy bien. ¿Esa licencia se paga ahí directo en el mercado de Azure? ¿O tiene que ser No, a través de tienes que mayorista? comprar a través de un mayorista. Es Pero como la de crecimiento. la de crecimiento, la de Pay As You Grow, esa tienes que tener un acuerdo con Microsoft. Y Microsoft te cobra mensualmente su plataforma de Azure más el software que va incluido. Tiene un dimensionador Microsoft, ¿no? De acuerdo al... Así es, igual Amazon, dependiendo del número de servidores que tengas, al ancho de banda que tú quieras dar, te puede dar un estimado de cuál es la máquina que requieres.
Entonces ya tenemos nuestra máquina virtual. Como la podemos dimensionar, básicamente, cómo la podemos cambiar dinámicamente, vamos a la parte de propiedades y en la parte de tamaño podemos crear, incrementar el performance o decrecerlo de forma dinámica. Esa es la ventaja de tener, por ejemplo, esta plataforma de Microsoft Azure o de Amazon Web Services. Entonces, conforme más tráfico requieras, escoges una instancia mayor. Y bueno, sí, también Microsoft Azure y Amazon tienen su dimensionar para saber más o menos cuánto quieres, calculando el ancho de banda y el número de procesadores, cuánto es lo que vas a requerir de instancia. Una duda, ¿dónde le configuraste ahí los plates que te van a Haz de cuenta, esta es solamente la instancia, apenas la creé. ok. Cuando tú te conectas a esta dirección pública, cuando tú enciendes la máquina te va a dar una dirección pública, tú te conectas a esa dirección pública y es cuando tú ya empiezas a configurar como si fuera un appliance físico. Ok. Te pones Yo puedo meter mi consola de administración para administrar de la nube, el local, el que tengo del Sí, sin vecino, problema. todos. Mira, de hecho podemos Porque la IP nunca va a cambiar, la IP pública va a ser mía. así es. No te voy a tener la mía, cuesta $1,000 y me da también para mi Azure gratis. Sí, de hecho. Sí, ahorita voy a generar la mía. No, va a ser Algo muy importante que hay que tener en cuenta aquí es los esquemas de negocio que vamos a crear. ¿Y por qué tenemos que tenerlo en cuenta? Porque básicamente es el dinero que nosotros podemos percibir a través de esta tecnología. Aquí yo puse un ejemplo, esta es una presentación que di de los casos de uso, donde todos estos pueden ser servicios administrados que podemos dar a los clientes. Podemos poner, por ejemplo, en nuestra nube, poner nuestro Command Center Server y nuestro firewall en un equipo virtualizado dentro de Azure. Y bueno, nosotros encargamos de la administración si tenemos un cliente que ya tenga su nube en Azure. Podemos tener nuestra consola en nuestras instalaciones y administrar múltiples firewalls de Azure. ¿Para qué? Pues básicamente para venderlo como un servicio administrado. ¿Ok? O si queremos invertir, podemos poner nuestra consola en la nube y tener muchos clientes aquí en Mérida que tengan muchas oficinas y todos de forma centralizada. Pues básicamente administras como si tuvieras una consola en tus oficinas. Ese es un esquema en el que básicamente tú puedes cobrar por el servicio y puedes ir creciendo de forma dinámica. Ahí por ejemplo, ese esquema me va a servir para administrar lo de mis clientes, todo lo de mis clientes. No necesito mucho performance en la nube, por lo que quiera entender, porque nada voy a usar la consola de administración. Pues depende cuántos clientes tengas. Entre más clientes es cuando tenemos la parte Pay as you grow. Si tú tienes un cliente, quizás ponemos una máquina pequeña, pero conforme vayamos creciendo, pues, esa máquina pequeña se nos va a ir quedando corta en recursos. Entonces tú es donde puedes crecer más y generar nuevas máquinas virtuales y ofrecer un mejor servicio de calidad a tu cliente final. Ese es un esquema también de negocio que vamos a hacer. Entonces ya vimos la disponibilidad, la fácil expansión de nuestra solución de Azure. Es escalable, es elástico, nosotros podemos hacer el autoprovisionamiento de los servicios y bueno, eso se traduce en eficiencia. ¿Qué diferencias hay de tener, por ejemplo, un esquema en la nube, un esquema on-premise? Básicamente, el esquema on-premise es controlable porque está en nuestras instalaciones, pero bueno, también el costo de operación es muy alto. Con Microsoft Azure o con las plataformas que tenemos en la nube pues vamos escalable, básicamente podemos crecer conforme vamos necesitando. También el aprovisionamiento es muy sencillo, no tenemos que tener ningún appliance físico, no tenemos que tener condiciones eléctricas porque todo nos los provee el proveedor como Amazon o Azure. También tenemos un alcance global porque básicamente esta IP está alcanzable a nivel global. Cualquier persona del mundo podría administrar, podría entrar al equipo y tenemos todos los niveles de redundancia y de DRP que queramos. ¿Cuáles son o por qué la gente no se migra hoy en día a las nubes? ¿Por qué? Porque básicamente el 80% piensa que va a perder el control de su infraestructura y hasta cierto punto es real. ¿Qué pasa si nosotros creamos una nube de servidores en Microsoft Azure y no la protegemos? Es que ellos solo te dan el almacenamiento. Así es, ellos tienen solamente el hardware, es como poner nosotros un internet o en nuestra oficina una DMZ sin firewall. Sin par.
Entonces, ¿qué pasa? Pues van a entrar a nuestros servidores. Es básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros clientes? Guiarlos a que tengan esquemas seguros de red. También la seguridad de los datos es algo importante porque, como saben, es una nube, pero está alcanzable a través de todo el internet. Entonces, cualquier persona puede entrar a esos datos. Y perdemos también la propiedad de los datos porque al momento de subirlos, pues ya no están en nuestro control, ya no están en nuestro on-premise. Entonces la idea de esto es poder proteger todo lo que está en la nube de forma sencilla y también proteger los recursos que viven dentro de estos equipos. ¿Con qué plataformas tenemos convenios? Con Microsoft Azure y AWS de Amazon. Y vCloud de Azure. Es como les comentaba, nosotros podemos poner nuestra nube, podemos poner nuestros servicios, pero si no están protegidos, es lo mismo que tener una DMZ en nuestra oficina sin ningún firewall. O sea, cualquier persona puede acceder a estos recursos. ¿Qué pasa si un atacante nos envía algún tipo de ataque? Pues bueno, básicamente lo que hacemos es poner un firewall y proteger estos recursos. En la parte de DLP, ¿quién tiene clientes que ya se han migrado, por ejemplo, a Exchange en la nube? Bueno, tú puedes poner, por ejemplo, el blade de DLP y proteger todo el correo que entre y la fuga de información en nuestros servidores. Entonces, de forma proactiva, estamos protegiendo todo lo que viaje de nuestros usuarios y evitando que exista fuga de información. De igual manera que si tú pusieras, por ejemplo, un firewall en sus oficinas. La forma de administración es similar, es la misma porque tienes el mismo dashboard. Esto es una ventaja porque no tienes que tener gente capacitada que te opere una plataforma en la nube a una plataforma que ya conozcan de Checkpoint. O sea, es la misma administración, es la misma configuración. De hecho, el Wizard es cuando tú creas un esquema en AWS o en Azure, es el mismo Wizard. O sea, tienes que poner la dirección IP, tienes que configurar los blades, tienes que configurar la topología para que pueda operar la plataforma. Y bueno, básicamente lo que hacemos es de forma proactiva segregar todo lo que sean los recursos de la red y bueno, solamente tener una política que aplique a recursos que se encuentran en la nube y recursos que tengas tú on-premise. Puedes ver, por ejemplo, el mismo objeto de databases contenga las direcciones IP de la nube y las direcciones IP de tus servidores. Control de visibilidad, como les comenté, tenemos los mismos blades, tenemos el blade de IPS, el blade de Application Control. Duda, ¿en ese aplica el de compliance? Puedes aplicar, recuerda que el compliance va sobre la consola. Entonces, pero podrías, por ejemplo, montar el de compliance en la nube para los físicos que tengas. Si tú tienes una consola en la nube, sí, sin ningún problema. Perdón. Y llegamos a la parte de movilidad.